Muy buenos días, ¿cómo estás? Katy Fernández te saluda. Qué lindo saber que estás ahí acompañándome para abrir la palabra de nuestro amado Padre Celestial. Trae tu Biblia y oremos antes de abrirla. Amado Padre Celestial, te damos gracias por este nuevo día que nos estás regalando. Y te damos gracias también porque podemos abrir tu carta de amor para encontrarnos contigo, para escucharte. Te suplicamos que el mismo Espíritu que inspiró a los profetas nos ilumine para entender lo que hoy quieres enseñarnos. Y te suplicamos también que no permitas que nunca se apague la llama de la oración, que siempre tengamos ganas de hablar contigo y de escucharte. También te suplicamos que pongas más y más de tu amor en nuestro corazón, porque no sabemos amar de la forma en que tú quieres que amemos. Danos la mente de Cristo y que en el día de hoy podamos caminar como viéndote a nuestro lado. Señor, también te suplicamos que vengas pronto a buscarnos. Te amamos y ya queremos volver a casa. En el nombre de Jesús, gracias por todo. Amén. El título de la lección de esta semana: Estados Unidos y Babilonia. El versículo para memorizar lo encontramos en Daniel 12:1 y dice: En aquel tiempo se levantará Miguel, el gran príncipe que está de parte de los hijos de tu pueblo, y será tiempo de angustia, cual nunca fue desde que hubo gente hasta entonces. Pero en aquel tiempo será librado tu pueblo, todos los que se hallen escritos en el libro. La semana pasada analizamos la falsificación de la Trinidad, a Satanás, el dragón, y a dos poderes terrenales que juntos perseguirán al pueblo de Dios. Una de estas potencias, la bestia que sube del mar, Apocalipsis 13 del 1 al 10, se describe como la combinación de un leopardo, un oso y un león, Apocalipsis 13:2. Imágenes tomadas directamente de Daniel capítulo 7, 4 al 6. En la lección 6 vimos que en Daniel 7, después del surgimiento de Babilonia, el león, Medo-Persia, el oso, y Grecia, el leopardo, vino el último poder terrenal, Roma. Comenzó como Roma pagana y luego se convirtió en la Roma papal. El poder del cuerno pequeño de Daniel 7, 7 y 8, 19 al 21 y 23 al 25, que salió directamente de la cuarta bestia. Vimos que muchas de las características de la Roma papal, como se muestra en estos versículos de Daniel 7, reaparecen en la bestia que surge del mar, de Apocalipsis 13 del 1 al 10. Sin embargo, Roma no está sola, se describe otra potencia. Esta semana nos centraremos principalmente en Apocalipsis 13 y en los acontecimientos y los poderes descritos allí. La lección para el día entonces, domingo 3 de junio, lleva por título La herida mortal sanada. Te invito a que juntos leamos Apocalipsis capítulo 13, versículo del 1 al 10. Y que analicemos por qué se refiere al papado en su papel en el pasado y en el futuro. Que observemos también específicamente qué rol prominente se le da y qué significa esto en términos de los acontecimientos de los últimos días. Apocalipsis 13, del 1 al 10. Me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas. Sobre su cabeza un nombre, blasfemo, y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león, y el dragón le dio poder y su trono y gran autoridad. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿Quién como la bestia? ¿Y quién podrá luchar contra ella?
También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42 meses, y abrió su boca en blasfemias contra Dios, para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. También se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero, que fue inmolado desde el principio del mundo. Si alguno tiene oído, oiga. Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata a espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Durante siglos la Iglesia romana ha sido la religión principal y en muchos sentidos el centro político del mundo occidental. Un ejemplo revelador de su poder se ve en la historia de Enrique IV, emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, quien habiendo hecho enfadar al Papa Gregorio VII, fue hasta el castillo del Papa para hacer las paces. Allí el emperador romano fue obligado a esperar en un atrio exterior durante 3 días en el frío del invierno antes de que el Papa le concediera la entrada. Gregorio VII, eufórico por su triunfo, se jactó de que era su deber derribar el orgullo de los reyes. Sin embargo, mediante la influencia de la Reforma, la Ilustración y la Revolución Francesa, la hegemonía política y religiosa de Roma quedó hecha añicos a fines del siglo XVIII. Uno de los papas, Pío VI, efectivamente fue llevado cautivo por el ejército francés en 1798 y murió en el exilio en 1799. No obstante, Apocalipsis 13 habla de un resurgimiento, de la curación de su herida mortal, y aunque Roma hoy no tenga el tipo de poder político que ejercía en la época de Gregorio VII, es gracias a la popularidad de los últimos papas que vuelve a ser una fuerza influyente tanto en el ámbito religioso como en el político. Por ejemplo, el discurso del Papa Francisco a ambas cámaras del Congreso estadounidense en el 2015 fue una primicia histórica. Según la profecía, esta influencia aumentará. ¿Cómo podemos ser fieles al mensaje que hemos sido llamados a predicar, pero de una manera que ofenda lo menos posible? A su vez, ¿por cuáles razones no debemos doblegarnos a fin de ser políticamente correctos al proclamar la verdad presente? Ahora pasamos a la meditación de hoy, que lleva por título Enhorabuena por tu ascenso a siervo. Hechos 9, versículo 3 y versículo 15. Yendo por el camino, al acercarse a Damasco, de repente lo cercó un resplandor de luz del cielo. El Señor le dijo: ve, porque este hombre es un instrumento elegido por mí, para llevar mi nombre a los gentiles, a los reyes y al pueblo de Israel. En el mundo, los títulos que una persona obtiene son de suma importancia para conseguir que le promuevan a una posición más elevada. Quizás has oído que a los médicos Alvin Toffler los llama Dios en bata blanca. La frase, aunque un tanto blasfema, dice mucho de lo que los médicos de sí mismos. Leo la última frase de vuelta. La frase, aunque un tanto blasfema, dice mucho de lo que los médicos piensan de sí mismos y de cómo los considera la mayoría de las personas. Los seres humanos tenemos una profunda necesidad de ser estimados y reconocidos. Por eso hay personas que prefieren ganar menos dinero con tal de estar en un puesto que ante los ojos de los demás parece más importante. San Pablo fue uno llamado por Dios de una manera verdaderamente llamativa. Mientras iba rumbo a Damasco,
fue rodeado por un resplandor que lo dejó ciego. Una voz del cielo exclamó: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Tiempo después, el mismo Jesús afirmó que Pablo había sido escogido para predicar el Evangelio a los gentiles. Pero cuando Pablo conoció a Jesús y supo verdaderamente que es Dios en esencia, Filipenses 2:6, y que se despojó a sí mismo y tomó la forma de siervo y se hizo semejante a los hombres, Filipenses 2:7, descubrió el título más alto y sublime que un ciudadano de los cielos puede obtener: siervo de Dios. La necesidad más grande de la humanidad es el servicio abnegado, y es el más grande privilegio del cristiano porque el servicio por amor es la ley de la vida para el universo. El mundo se ha hundido en el beneficio personal y egoísta. Por eso el servicio propio es la ley de la muerte. Es naturalmente imposible para el ser humano mantenerse en el camino del servicio y del hacer bien a los demás. La influencia del mundo demanda que escalemos cada vez más y más alto en la escalera del éxito. Pero Dios nos ha ordenado servir como lo hizo su Hijo, aún a nuestros enemigos. Habrá muchos puestos para alcanzar en el reino de los cielos, pero mientras estemos en la tierra, solo hay un título y un puesto que hará vibrar de alegría el corazón de nuestro Dios. Bienaventurado aquel a quien Dios promueva para ese puesto, el puesto de siervo de Dios. Que en este nuevo día que tenemos por delante podamos esforzarnos para alcanzar el título y el puesto más elevado en este mundo. Siervos del Dios vivo, del Dios creador, del Dios todopoderoso y también siervos de la humanidad. Y recordemos hoy también, si nuestras palabras no ayudan, no confortan, no hacen bien o no alegran, que nuestro Dios vivo nos libre de pronunciarlas. Que tengas un muy bendecido día y te invito para que mañana volvamos a encontrarnos, si Dios quiere. Y muchas gracias, de verdad, gracias, porque estás ahí, acompañándome.